Buenas tardes, mi nombre es Jason Centeno, estudiante de Ingeniería Industrial. En esta presentación voy a hablar sobre los gráficos de control, una de las herramientas más poderosas del control estadístico de calidad. Esta herramienta fue desarrollada hace casi 100 años y sigue siendo fundamental en cualquier proceso productivo nuevo. A lo largo del video voy a explicar qué son, cómo funcionan, cómo se interpretan, cómo se aplican a la vida real. En esta diapositiva o durante esta presentación vamos a recorrer 7 temas. Primero, vamos a entender qué es un gráfico de control y por qué existe. Luego vamos a ver los tipos que existen, cómo están construidos, qué señales nos dan, cómo se implementan, un ejemplo real y finalmente las conclusiones. El objetivo es que al final entiendas no solo cómo se usa esta herramienta, sino que por qué es tan valiosa para un ingeniero que quiere tomar decisiones basadas en datos y no en intuición. En esta diapositiva vemos la definición de 3 tarjetas y el concepto de la variabilidad abajo. Entonces, todo proceso productivo varía, no existe máquina ni operario que produzca exactamente lo mismo 2 veces. La pregunta que se hizo Walter Sidward en 1924 trabajando en los laboratorios de Bell fue cómo sé si esa variación es normal o una señal de que algo está saliendo mal. Su respuesta fácil fue el gráfico de control, una herramienta que monitorea el proceso en el tiempo y te avisa cuando la variación deja de ser normal. Hay 2 tipos de variación que debes conocer. Las causas comunes son la variación natural e inevitable del proceso, pequeñas fluctuaciones que siempre van a existir. Las causas especiales son algo que no debería estar sucediendo. En este caso son un operario sin capacitación, una máquina descalibrada, materia prima defectuosa, entre otras. El gráfico de control te dice cuál de las dos estás viendo y eso cambia completamente la decisión que tomas. Principalmente sabemos que estos gráficos de control son una herramienta estadística que permite monitorear la estabilidad a lo largo del tiempo, distinguiendo entre las variaciones que estábamos mencionando, las causas comunes y las causas especiales. En esta diapositiva vemos un gráfico de control que tiene 3 elementos principales. La primera es la línea central, que lo podemos ver ahí, que dice LC, que es el promedio histórico del proceso cuando éste está estable. El límite de control superior es LCS y el límite de control inferior, que es LCI, que se calculan a 3 desviaciones estándar por encima y por debajo de esa línea central. ¿Por qué 3 sigma? Porque con esa distancia el 99,73% de todos los datos de un proceso estable van a caer dentro de sí en un punto. Si un punto cae afuera, hay menos de 3 posibilidades en 1000 de que sea por azar. Prácticamente estamos hablando de que cuando un punto cae afuera es porque algo ocurrió y esta tabla nos implica o nos muestra de que algo está pasando. Entonces, aquí el gráfico podemos ver en este punto rojo donde dice el LCS, que dice punto fuera de control. Ese punto rojo que sobrepasa el límite superior es una causa especial. El proceso dejó de ser predecible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Investigar. Se investiga qué pasó en ese momento exacto. Algo muy importante es que en estos límites se calcula el propio proceso, no el cliente. No son las especificaciones de diseño, son la voz del proceso diciéndote que algo está pasando. Este gráfico es para eso, es para ver que hay algo, que hay una variación natural que está fuera de orden, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver la siguiente diapositiva, que son los tipos de gráficos de control. No existe un único gráfico de control, así como lo dice de pronto, no haga un gráfico de control, no. Para todo hay una variación. El tipo que uses depende de cómo mides tus características de calidad. Si mides algo continuo como peso, temperatura, longitud o diámetro, usamos gráficos de variables. El más común es el XR, que es el de media y rango, ¿sí? Que monitorea el promedio y el rango de pequeños subgrupos, ¿sí? Si tenemos muestras más grandes, ¿qué utilizamos? El XS, que es media y desviación estándar. Y si tenemos de una sola pieza a la vez como un proceso por lotes, ¿sí? Entonces, ¿qué gráfico utilizamos? Es el gráfico individual XMR,
que es el individual, y rango móvil, ¿sí? En cambio, lo que cuentas es si algo es defectuoso o no, comunidades que pasan a fallo o inspección visual, usamos gráficos de atributos, ¿sí? Variables de atributos. El gráfico P, que es proporción de defectuosos, monitorea la proporción de esto. El gráfico NP es el número de defectuosos y el gráfico C-U es el que cuenta cuántos defectos tiene una unidad, ¿sí? Esos son los tipos de gráficos de control. Entonces, en el siguiente gráfico vamos a ver las señales de alarma. Aquí nos explican qué son R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Pero un punto fuera de los límites es la señal más obvia. No es la única, existen patrones dentro de los límites que también indican que algo está mal. Pero vamos a basarnos en 3 reglas básicas. La regla número 1 es la más básica. Un punto fuera de los límites es porque tenemos que actuar de inmediato. Un punto fuera significa que algo, como lo mencionamos anteriormente, está mal y está actuando de una forma que no es natural. Entonces se requiere la mayor intervención en ese momento, ¿sí? La regla número 2 es que quizá la más valiosa en la práctica. Si 6 puntos seguidos van todos subiendo o todos bajando, el proceso tiene una tendencia. ¿Y cuál es esa tendencia? Puede ser desgaste de una herramienta, una temperatura que va subiendo gradualmente, o un operario que va modificando simplemente su técnica. Entonces todo esto nos perjudica. Lo interesante es que esta regla te permite actuar antes de que el proceso salga de control. Y la regla número 3 dice que si 9 puntos seguidos están en el mismo lado de la línea central, el proceso se desplazó, el promedio real cambió, aunque todavía está entre los límites. Las demás reglas que nos podemos ver son reglas que detectan patrones más sutiles como zigzag exagerado o puntos agrupados cerca del centro. Todas tienen en común que describen comportamientos estadísticamente improbables si el proceso fuera estable, ¿sí? Entonces, ya sabiendo todo eso, sabemos cuáles son las señales de alarma y reglas que nos dejó el señor Nelson. Entonces se llaman reglas de Nelson. ¿Qué vemos aquí? Aquí podemos ver un gráfico que se implementa de control. No solo son graficar puntos. Hay un proceso metodológico detrás. Como lo pueden ver, están numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cada uno se basa en definir características a medir, recopilación de datos, calcular estadísticos, calcular límites de control, graficar y analizar, monitorear y actuar. Primero definimos qué características vamos a medir, algo crítico para la calidad del producto. Segundo, recopilamos datos de forma ordenada de al menos 25 subgrupos, con registro de fecha, hora y condiciones, ¿sí? Tercero, calculamos los estadísticos de cada subgrupo, el promedio y el rango. Cuarto, calculamos los límites de control utilizando las constantes y las tablas de Sigwart. Quinto, graficamos todo, identificamos señales y eliminamos puntos que tuvieron causas asignables conocidas para recalcular límites más limpios. Y sexto, por último, implementamos el gráfico en el piso de producción como herramienta de monitoreo continuo. Este último paso es el más importante y el más olvidado. Un gráfico de control que se hace una vez y se archiva no sirve de nada. Su valor está en usarlo todos los días y actuar cuando habla. Es importante tenerlo presente diariamente cuando vamos a implementar un gráfico como tal, porque la funcionalidad del gráfico y su fin y su objetivo es mejorar el proceso y también detectar qué anomalía está en el proceso, ¿sí? Entonces, vamos para la siguiente diapositiva que habla de un ejemplo práctico que estamos viendo, ¿sí? En este caso, para ver esto en acción, imagina una planta embotelladora de agua, ¿sí? La característica crítica es el contenido neto. Cada botella debe tener 500 mililitros, ¿sí? Cada 30 minutos se toman 5 botellas y se mide y se calcula el promedio de su grupo. Durante las primeras horas todos los promedios caen dentro de los límites, el proceso está bajo control. Pero el subgrupo 15 en promedio sube a los 506.8 mililitros, como lo podemos ver en imagen, ¿sí? Superando el límite de control superior de 505.8 mililitros. Eso es una señal de causa especial. El equipo para la línea investiga
encontramos que el sensor de llenado se descalibró gradualmente. Lo que hacemos es recalibrar, ¿sí? El proceso vuelve a la normalidad y documenta en la causa el resultado 40% menos de merma. Ese turno comparado con turnos anteriores donde no tenía esta herramienta, ¿sí? Sin el gráfico, ¿qué pasaría? Probablemente ese problema quizás jamás se hubiera detectado horas después, durante una expedición final. O sea, con miles de botellas ya mal llenadas, un proceso más costoso, el costo de reproceso, destrucción del mismo producto como tal, ya que no el sensor estaba pues descalibrado y no daba lo que tenía el porcentaje de mililitros, y igualmente también afectan los costos de producción, finanzas, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo en la vida real, eso es un ejemplo práctico. Por último, tenemos las conclusiones. Para cerrar, los gráficos de control son una herramienta preventiva, no reactiva. Su mayor valor no está en detectar defectos, sino en evitar que ocurran. Podemos eliminar la subjetividad en lugar de que el supervisor decida con experiencia si el proceso está bien o mal. Los datos lo dicen objetivamente. Fomenta una cultura de mejora continua para que obliguen al equipo a investigar causas, como interacciones, y aprender de cada desviación. Y para nosotros como ingenieros, dominar esta herramienta es aprender a escuchar el proceso antes de que nos hable con defectos, reclamos o pérdidas. Como dijo Shewhart, la calidad no se inspecciona, se produce. Los gráficos de control son la herramienta que hace posible esa filosofía en la práctica. Debemos de mantenerlo en cuenta porque el valor para un ingeniero está en esto, en el control que se le hace, ¿sí? Estos son las referencias bibliográficas y la información presentada en esta, sustentada en las fuentes bibliográficas que se ven en pantalla, principalmente en López Lemos, en Montgomery, que son referencias clásicas en control estadístico de calidad. Muchas gracias por su atención. Espero que pasen buena tarde. Muchas gracias.